Cuando pensamos en el cambio climático, a menudo nos viene a la cabeza un número, ¿verdad? 1 grado, 2 grados, pero la realidad es que sus efectos se sienten de una forma mucho más tangible, y casi siempre a través del agua. Vamos a explorar esto a fondo, basándonos en las ideas de Tai Kanōki en su capítulo para el libro del clima. Vale, empecemos con una pregunta que lanza el propio autor, un experimento mental que da que pensar. Imaginemos por un momento qué pasaría si Estocolmo, de la noche a la mañana, tuviera el clima de Tokio. Fijaos en las cifras, porque la diferencia es brutal. La temperatura media prácticamente se duplicaría, pasando de 7 a 15 grados, y la lluvia se triplicaría de 500 a 1500 milímetros. Pero claro, aquí viene la clave. El clima de Tokio no es inhabitable, ni mucho menos. Millones de personas viven allí perfectamente. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es el problema real? Pues el problema, y esta es la idea central, no son las condiciones en sí, no es que haga más calor o llueva más. El verdadero meollo de la cuestión es la velocidad, la rapidez con la que ocurre ese cambio. Cómo se adapta una ciudad entera, con sus edificios, sus tuberías, sus cultivos, su gente, a una transformación tan radical en poquísimo tiempo. Pues esa es la cuestión. Y esto nos lleva directamente al corazón del argumento de Oki. Él dice, y es una frase muy potente, que el agua es el mecanismo que traslada los efectos del cambio climático a la sociedad. O sea, el cambio climático deja de ser algo abstracto, un dato en una gráfica, y se convierte en una inundación en tu sótano o en una sequía que arruina la cosecha. Pero, ¿cómo funciona esto exactamente? ¿Cuál es la ciencia detrás? Bueno, se conoce como el ciclo del agua acelerado. Es bastante intuitivo, en realidad. Un planeta más caliente, pues se evapora más agua, lógico. Toda esa humedad extra en la atmósfera tiene que caer de alguna forma, y lo hace con más violencia, lluvias torrenciales más concentradas. Y aquí viene la paradoja. Como llueve mucho en poco tiempo, los periodos entre lluvias se alargan. Así que tenemos el doble problema, más riesgo de inundaciones y a la vez más riesgo de sequías. Y que nadie piense que esto es una predicción a futuro. No. Estos son datos. Datos de las Naciones Unidas. Y son clarísimos. Si miramos las 2 primeras décadas de este siglo y las comparamos con las 2 últimas del siglo XX, los números hablan por sí solos. Las inundaciones se han más que duplicado, más del doble. Y las tormentas y las sequías, pues también han aumentado una barbaridad. Claro, cuando hablamos de estos desastres, no hablamos solo del medio ambiente. Inmediatamente esto se convierte en una crisis humana. Porque, ¿qué pasa cuando se seca el pozo del que depende un pueblo entero? O cuando una inundación se lleva por delante tu casa y tus tierras. Pues que la gente se tiene que ir. La migración forzada es quizá la consecuencia más directa y más dura de todo esto. Y las proyecciones, la verdad es que ponen los pelos de punta. Se estima que para el año 2050, unos 1.200 millones de personas podrían verse obligadas a moverse por amenazas ecológicas. 1.200 millones. Es una cifra que cuesta incluso imaginar y que, claro, tendría unas implicaciones gigantescas para la estabilidad de todo el planeta. Y no es la única estimación. El Banco Mundial, por ejemplo, se centra en la gente que se desplaza dentro de sus propios países, y su cifra es de 216 millones de personas. Da igual si es una cifra u otra, el mensaje es el mismo, es inequívoco. Estamos ante un movimiento de población a una escala que no hemos visto nunca. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Pues es complicado. No se puede señalar a una sola persona o a un solo país. En el fondo, es el resultado de la suma de miles de millones de decisiones diarias que tomamos todos. Lo bueno es que parece que la conciencia está cambiando. Cada vez más empresas, más gobiernos, se están dando cuenta de la urgencia. Pero seamos claros, aunque cumplamos los objetivos y limitemos el calentamiento, parte del impacto ya es inevitable. Porque a veces hablamos de 2050 y parece que falta mucho, pero este no es un problema del futuro, para nada. A día de hoy, ahora mismo, hay 733 millones de personas viviendo en países con un estrés hídrico altísimo. Para toda esa gente, la crisis del agua no es una teoría, es su día a día. Y con esto volvemos a la idea del principio, al experimento de Estocolmo y Tokio. Si el gran problema es la velocidad del cambio, que el clima se transforma más rápido de lo que podemos reaccionar, entonces la pregunta final es casi obligada. ¿Somos capaces como civilización de acelerar nuestra respuesta? ¿Podemos conseguir que nuestra capacidad de adaptación, de colaboración, de acción, vaya tan rápido como el propio cambio climático? Porque en la respuesta a esa pregunta, ahí se juega nuestro futuro.